Bueno, gracias hermanos por estar en este taller. Tengo un pequeño problema ahorita, estos días se me cerró la garganta. Yo pensé, ayer estuve tomando bastante medicamento para que no se me cerrara más, pero no sé si alcancen a escuchar bien o me entiendan bien, hermanos. De pronto se me va, en México decimos se sale de pronto un gallo. Aquí como dicen, ¿también? Bueno, ¿aquí canta un gallo? Bueno. Entonces, si pasa algo así, no se rían, por favor. Bueno, gracias por estar en este taller. Y los hermanos organizadores que me invitaron, ¿verdad? Me dijeron que era una especie de taller, no era tanto una predicación, no es una enseñanza en sí mismo, no es una exposición, sino una especie de taller donde todos interactuemos, donde todos comencemos a ver un poquito y no vamos a tener tanto tiempo de preguntas al final, sino más bien durante lo que vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? Yo en esta mañana quiero compartir con ustedes un poquito de lo que Dios está haciendo en la obra misionera allí en México, en nuestro compañerismo bautista bíblico de México. Lo componemos aproximadamente unas 200 iglesias donde nos reunimos con el propósito de crear proyectos misioneros. Ahorita, en este tiempo, en este momento, parte de nuestro énfasis está en enviar misioneros a todas partes donde podamos. El primer misionero que tenemos ahora fuera ya de un idioma que no es el español es nuestro hermano Ediberto Hernández, el cual ya ustedes han escuchado, de nuestro primer misionero a un lugar fuera de la cultura latinoamericana y del idioma español. Y tenemos dos misioneros en España, tenemos 2 misioneros en Argentina, un misionero en Guatemala, un misionero en Bolivia. Y estamos en el proyecto de enviar más misioneros que están ahorita llenando requisitos, están preparándose. Pero otro de los énfasis que tenemos es establecer por lo menos una iglesia de nuestra misma fe, orden y práctica y compañerismo que tenemos en cada uno de los estados de la República. Hace 3 años comenzamos con este proyecto de establecer por lo menos en cada estado de la República, no sé si le llaman aquí estado o le llaman algunos departamentos, pero el estado, queremos establecer por lo menos una iglesia ahí. La gran parte de las iglesias están concentradas en el centro de la República y en la parte norte de la República. En la parte sur de nuestra República está un poco descuidada y algunas partes, sobre todo del norte y del sur, está un poquito descuidada, pero tenemos por lo menos ahora actualmente 5 estados donde no tenemos una iglesia. Y estamos en ese proceso, ya gracias a Dios ha ido avanzando y esperamos que para 2 años más toda la República Mexicana tenga por lo menos una iglesia de nuestro compañerismo. Actualmente tenemos un promedio de 250 iglesias del compañerismo bautista bíblico de México, ahí mismo en México. Y tenemos ese deseo, ese proyecto, esa motivación de parte de nuestro Dios para poder hacerlo y también lograr de esta forma tener iglesias que puedan sustentar y enviar más misioneros fuera de México. Ahora, no queremos esperarnos a tener tantas iglesias para enviar, sino lo queremos hacer en el mismo tiempo, en el mismo momento, como creo que es la orden del Señor, de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No creo que era un proceso gradual, yo creo que era un proceso al mismo tiempo, en el mismo momento. Pero obviamente necesitamos una base que esté sosteniendo a aquellos que estamos enviando, ¿no? Para eso, a mí me gustaría compartirles un poquito. Hace 2 años estoy presidiendo lo que es el comité de misiones de nuestro compañerismo. Tenemos ahorita el deseo de comenzar a fortalecer un poco más la estructura de nuestro compañerismo respecto a la obra misionera. Y en estos últimos años he estado, aparte de atendiendo nuestra iglesia, que soy pastor de la iglesia bautista juarense en Ciudad Juárez. Quizás muchos de ustedes conocen ya la ciudad, por lo menos en la televisión han oído de Ciudad Juárez, ¿verdad? Han oído cosas buenas, ¿no? Ajá, sí, me dijo el hermano ahí en Bogotá que algo bueno de Ciudad Juárez es que le quitó el número 1 a Bogotá, ¿verdad? El número 1 en peligrosidad. ¿Mande? Sí. Entonces, bueno, es una ciudad un poco difícil, es una ciudad un poco problemática,
Y hace algunos años, cuando llegué a Ciudad Juárez, el Señor puso en mi corazón el comenzar con la visión de enviar más misioneros de nuestra iglesia a diferentes partes de la República y a México. Los dos misioneros de Argentina son de nuestra iglesia y estamos con el proceso de enviar más misioneros dentro de México, pero también estábamos descuidando el área de nuestra Jerusalén, allí en Ciudad Juárez. Entonces comenzamos un proceso de establecer misiones en Ciudad Juárez y ahorita, gracias a Dios, tenemos un grupo, tenemos 6 misiones. Dos de ellas ya se han convertido están unas por convertirse en iglesia ya fuerte, establecida, pero yo espero en el Señor que en el lapso de 10 años podamos tener un buen grupo de iglesias en Ciudad Juárez que puedan ayudarnos a fortalecer la misma visión y ayudarnos a enviar más misioneros dentro de la República, pero también fuera de México. Y con esa visión, hace algunos años comencé a preparar un pequeño manual de misiones, de nuestro concepto de misiones, de nuestra filosofía de misiones, para establecer esa filosofía que hoy tenemos en nuestra propia iglesia a nivel compañerismo. Actualmente hoy estoy enseñando en algunos institutos de México, en diferentes institutos. Este manual no lo voy a enseñar aquí porque no tengo el tiempo para hacerlo. Solo quiero decirles nada más, por introducción, cuáles son algunos de los conceptos que tenemos nosotros en cuanto a la obra misionera, y luego quiero ir a un pasaje de la Escritura para que ahí comencemos a interactuar y comencemos a hablar un poquito y a participar respecto de eso. Luego, esta primera parte me voy muy rapidito y quiero nada más tomar 10 minutos, así que alguien tómeme 10 minutos nada más, por favor. ¿Quién, hermano? ¿Sí? ¿Otro hermano? Cuando sean los 10, me dice ya, ahí le paramos, ¿verdad? No quiero ir a avanzar en todo esto, son solamente definiciones o conceptos que tengo que establecer bien en nuestras iglesias para que no confundamos que el programa de misiones simplemente se reduce a una ofrenda o a un programa eclesiástico y ahí se queda nada más bonito y todo y hablamos, pero no, tenemos que ir más allá respecto de esto. Misiones es el esfuerzo de la iglesia local para llevar el evangelio verdadero a los lugares donde no ha sido predicado. Romanos 15:20 dice el apóstol Pablo: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Yo creo que este es el concepto principal de la obra misionera. Hoy día confundimos mucho la obra misionera respecto a ir a lugares donde ya Cristo ha sido predicado, e inclusive comenzamos a traer gente de iglesias y comenzar a crear una nueva iglesia y pensamos que esto es la obra misionera. Pero eso es proselitismo. Atraer gente que ya ha conocido a Cristo no es la obra misionera. Misión es una iglesia incipiente o inicial que está bajo la autoridad de una iglesia local, bajo un pacto de dependencia, mientras no cumpla con los 3 requisitos para desarrollarse como una iglesia independiente, que es autosostenerse, autopropagarse y autogobernarse. Entonces, en el momento que todavía estas iglesias dependen de la iglesia madre o la iglesia enviadora, son una misión todavía. Misionero es el creyente llamado y capacitado por Dios para penetrar con el evangelio a los lugares donde no ha sido proclamado el evangelio. Ahora, no voy a dar toda la definición de esto, pero no encontramos el nombre misionero en la Biblia, ¿verdad? ¿Lo encontramos o no? No está. Sin embargo, la función de misionero sí está. Sí está su estrategia, sí está la capacitación, sí está el marco completo de lo que es un misionero. Así que entonces, aunque no encontramos la palabra misionero, tenemos las características actuales o las características de un actual misionero en Efesios capítulo 4. Y lo podemos decir que este es lo que llamaría la Biblia el apóstol. El apóstol es la traducción de la voz griega apostelos, que significa uno que es enviado, despachado. Involucra la necesidad de ser enviado con un propósito especial y con la autorización oficial. En ese sentido, Cristo era un misionero, fue el apóstol de Dios. Hebreos 3:1 dice el apóstol de Dios. En ese sentido, también los 12 eran apóstoles, porque Cristo los seleccionó y los envió. Y también en ese sentido, por primera vez, la palabra se usa para designar a un misionero.
de la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 14, Pablo confirma el uso de la palabra para también designar a sus acompañantes en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Así que entonces, un misionero es un creyente que ha sido enviado por su iglesia bajo el llamamiento de Dios, bajo la capacitación de Dios para llevar el evangelio. Un proyecto misionero es la presentación de la necesidad de ir a cierto lugar para llevar a cabo la obra misionera. Podríamos dividir este proyecto misionero en lo que llamaríamos, algunos llaman misiones domésticas o al interior, que son de nuestro mismo país, que puede incluir a grupos especiales como indígenas, militares, presos, gente proscrita por la sociedad y la gente común de nuestra sociedad. O también las misiones foráneas, que son los mismos grupos anteriores pero fuera del país. Una iglesia enviadora es la iglesia local que asume la responsabilidad de enviar a una familia misionera. Esta iglesia no solamente se desprende de su gente, como en Hechos capítulo 11, 21, como fue en el caso de Saulo y Bernabé, sino también se desprende de sus recursos. En Hechos capítulo 15, versículo 3, varias veces la palabra se usa para encaminar a los hombres, encaminarlos a ellos y apoyarlos para que lleguen a su destino, dándole los recursos para la labor del misionero y llegar así también a cumplir la labor por la cual fueron enviados. La ofrenda misionera es la ofrenda con la cual se decide apoyar a la labor del misionero en su campo. El apóstol Pablo nos enseña que el obrero de Dios es digno de su salario. La ofrenda misionera o de fe es una ofrenda aparte de nuestros diezmos. Una persona no ofrenda si primero no ha diezmado. Como la mayoría de las ofrendas tienen un carácter sacrificial, y esa es la actitud que Dios ve primeramente cuando damos nuestra ofrenda. Dios ve la actitud en el oferente y ve si su ofrenda tiene este carácter. Por ejemplo, la ofrenda de Abel fue vista después de verlo a él, por eso fue acepta. La ofrenda de la viuda también fue vista primero su actitud y después lo que dio. ¿Es que está interesado más Dios en la actitud o en el acto? A veces pensamos que el acto, ¿verdad? A veces pensamos que y decimos que bueno que hay tanta gente aquí en la iglesia, pero ¿con qué actitud están? Qué bueno que hay tantos aquí en este momento, pero ¿con qué actitud estamos? Entonces, ¿qué es lo más importante en nuestra vida? Desarrollar actitudes que después llevarán a actos que Dios aprueba. Porque de pronto el Señor nos va a tener que decir: estoy cansado de vuestras vanas ofrendas, porque su corazón está en labio de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La ofrenda de los filipenses fue misionera y con el mismo carácter de sacrificio de su profunda pobreza, ellos también participaron con el apóstol Pablo. Un campo misionero está normalmente designado por Dios y pone la carga sobre un misionero. Dios en su plan elige a alguien o a algunos para ir a ese campo, pero no debemos olvidar que todo el mundo es nuestro campo, que no existe lugar que no necesite del evangelio, que la voluntad de Dios es que donde quiera que estemos prediquemos el verdadero evangelio. El plan específico de acuerdo a las características del campo y el misionero, Dios lo va a revelar a cada uno. Las bases bíblicas para la obra misionera las podemos encontrar en muchos pasajes, solamente elijo algunos. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos? La gran comisión para la obra misionera, Hechos 28, 18 al 20, todos lo conocen, díganlo conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id enseñándoles así que sigue siendo todavía la tarea ineludible de la iglesia, la obra misionera. Es cierto que un día en el cielo no habrá obra misionera, pero todavía no estamos en el cielo, ¿verdad? Así que entonces, ¿cuál es nuestra tarea ineludible? La tarea ineludible en este tiempo, ¿cuál es? La gran comisión. El alcance de la misión
Jesús le dijo: hoy por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El método y el orden de la misión es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La urgencia de la misión es: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ejemplo eterno de la obra misionera es Dios enviando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos hombres han hablado acerca de la obra misionera diciendo: no existe ningún país cerrado siempre y cuando se esté dispuesto a entrar y no regresar. Sacar un hombre del barrio, sanar su cuerpo, regalarle ropa decente, proveerle de una casa propia en el campo y dejarle morir e ir al infierno, verdaderamente no vale la pena. Esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. Somos responsables por la gente de nuestro tiempo, hermanos. No podemos olvidarnos de esto. ¿Podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? Respóndame, hermanos. ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Te puedes tú sentar en tu iglesia sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación? Hermanos, sí, podemos, como también los demás pueden hacerlo, pero me estoy refiriendo, es lo que Dios está esperando de nosotros. Los cristianos hoy en día gastan más en comida para sus mascotas que los que contribuyen a las misiones. La manera de medir a una iglesia verdaderamente grande no es la cantidad de sus bancas que tiene, sino la cantidad de misioneros que envía. Podemos tener 1,000, 2,000 en nuestra iglesia, pero si no enviamos ningún misionero, si no cumplimos la gran comisión. La oración es peligrosa. ¿Sí, hermanos? La oración es peligrosa porque conozco a quien oró por los misioneros en África y llegó el día en que se encontró entre ellos. Rogad vehementemente al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, terminó el tiempo, ¿verdad? Quiero ir a un pasaje con ustedes, por favor. Vamos a Romanos capítulo 10. Aquí vamos a entrar todos a interactuar un poquito. Capítulo 13. Romanos capítulo 10. Por favor, todos busquen Romanos 10. Y si no tienes Biblia a la mano, acércate a alguien, por favor. Porque quizás nada de lo que leemos es más importante de lo que Dios nos quiere decir. Entonces tenemos que oír lo que Dios nos quiere decir, tenemos que ver lo que Dios quiere decirnos. Por favor, acércate a alguien, busca tu Biblia y ve lo que Dios dice en su palabra. Romanos 10. ¿Cuál es la necesidad más grande de este mundo, hermanos? De cada persona en este mundo. No en global, sino de cada persona en este mundo. De las 7,000 millones de personas. ¿La necesidad más grande es qué? Ser salvo. No vas a adorar si no eres salvo primero. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice: a ver, todos juntos, por favor, porque este es un texto bien importante, ¿verdad? Dice: serás salvo. La salvación es amplia para todo el mundo, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Nos habla de la salvación tan amplia. ¿Cualquier persona puede invocar el nombre del Señor? ¿Hermanos? Sí. Alguien dijo que la salvación es tan amplia, que yo no tendría seguridad si este texto me dijera a mí, si tú invocas el nombre Alejandro Velázquez, invocas el nombre del Señor, serás salvo. No sería tan amplio, porque nada más se referiría a mí, pero tampoco sería tan seguro, porque yo conozco, por lo menos en Ciudad Juárez, 2 que se llaman Alejandro Velázquez. ¿Y a quién se refieren? Y en el mundo seguramente habrá más. Pero dice, ¿cuántos pueden invocar el nombre del Señor? Todos. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que entonces hay una salvación amplia para todo el mundo. La salvación es gratuita. Porque ¿qué tiene que hacer una persona solamente? Para ser salva, ¿qué tiene que hacer? No tiene que ir a la Meca, no tiene que ir a Roma, no tiene que ir a algún lugar en su vida para poder alcanzar la salvación, no tiene que ir de rodillas en México, como mucha gente lo hace, a la Basílica de Guadalupe, no tiene que ir a ninguna parte, simplemente invocar. Es gratuita, pero no es barata. Costó la sangre de Cristo. Costosa. La salvación es única, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, y está todo perfectamente establecido que solamente en Cristo hay salvación. ¿Habrá algún otro medio de salvación? No hay ningún medio de salvación. ¿Podría la gente que no ha escuchado el mensaje del Evangelio en aquellos lugares donde nunca ha entrado el Evangelio ser salva si nunca escuchan el Evangelio de alguna otra forma? No. Así que entonces la salvación es tan grande. Pero quiero que vean lo siguiente. Si la salvación es tan grande, tan amplia, tan segura, tan importante, que es la necesidad más grande de cualquier persona, entonces, ¿por qué toda la gente no es salva? Aquí vamos a comenzar a ver eso. El apóstol Pablo nos dice que hay 4 dificultades, 4 problemas que tenemos que solucionar para que todas las personas puedan ser salvas, para que todos puedan invocar el nombre del Señor. Vayan al versículo 13, por favor. ¿Lo tienen? Léanlo, por favor. Sigan, por favor. Aquí está el primer problema. Pablo dice, si esto es tan seguro, tan sencillo, de alguna forma toda la persona que pueda creer e invoque el nombre del Señor será salvo. El primer problema que presenta es que dice, ¿cómo pues invocarán en aquel del cual no han creído? Así que el primer problema para que una persona pueda invocar el nombre del Señor, ¿cuál es? Que no ha creído. El primer problema que hay que solucionar es que no han creído. Ahora, quiero decirles que estos problemas radican en el hombre mismo. El primer problema es el problema del corazón. No han creído. Existen en este momento 7 religiones llamadas vivas. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. En Europa se calcula que hay 50 millones de musulmanes. Y en el mundo, 1 de cada 4 personas son musulmanes, y en 20 años más se calcula que será 1 de cada 2, es decir, 50% de la población mundial, si el crecimiento sigue igual. De los más de 7,000 millones de habitantes del mundo, la gran mayoría no conocen ni llegarán a conocer a Cristo, porque ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? En México, que sigue siendo un campo misionero muy amplio, con sus más de 100 millones de personas que no creen en Cristo como la única verdad de la vida, ni llegarán a invocar el nombre del Señor, no lo van a lograr hacer, porque no van a escuchar, no van a oír, no van a creer,
no van a invocar a aquel en el cual no han creído. Creen en muchas cosas, muchísimas cosas. Mucha gente cree fervientemente en algo en el mundo, pero no creen en el nombre que puede, sobre todo nombre, darnos la vida eterna. Así que el primer problema para que una persona invoque el nombre del Señor en todo el mundo es que no ha creído. ¿Cómo solucionamos eso, hermanos? A ver, aquí denme 3 respuestas ustedes, por favor. ¿Cómo solucionamos esto? Que la persona pueda creer. ¿Mande? Testimonio de vida. A ver, ¿qué más? ¿Ok? ¿Cuál? Transmitiendo la palabra. ¿Alguien más? Comunión con Dios. O sea, ¿cómo sería? ¿Ok? ¿Habrá otra forma de arreglar esto? Bueno, muy bien, vamos a lo siguiente. El apóstol Pablo nos da la solución en el siguiente párrafo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Qué dice? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no han creído? Porque no han oído. Y aquí viene el segundo problema. Las personas no pueden invocar el nombre del Señor porque uno, no pueden invocar en el que no han creído. Y segundo, no van a creer porque no han oído. Porque no han oído. Aquí el problema no tiene que ver con los que se niegan rotundamente a oír, ni con los que se resisten sabiendo que esto les va a acarrear condenación. No tiene que ver con aquellas personas que dicen no quiero. No han oído, no porque no quieren. No han oído porque no han tenido un testimonio directo de alguien acerca de Jesucristo. Ellos no habla aquí de personas indiferentes. El énfasis está sobre los que no tienen posibilidad de oír y que nunca lograrán escuchar directamente acerca de Jesucristo. Más de 100,000 personas mueren diariamente en el mundo y la gran mayoría se perderá irremediablemente en el infierno porque nunca han oído. Entonces el apóstol Pablo dice que hay un problema, que la salvación es tan sencilla que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y lo que queremos, que todo este mundo llegue a ser salvo. ¿Es el deseo del Señor o no? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero no puede invocar el nombre del Señor porque en primer lugar no han creído. Y para que crean tienen que oír. Tienen que oír. Así que si el primer problema es con el corazón, el segundo problema, ¿en dónde está? En el oído. No han oído. El primer problema es del corazón, el segundo problema es del oído. ¿Cómo se arregla este problema? ¿Cómo es que una persona necesita oír para que por la fe producida por el oír, entonces ellos puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos? Porque la única manera de tener fe y creer en Jesús es por el oír, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. Pero si no oyen, ¿cómo van a creer y luego cómo van a invocar? ¿Qué debemos hacer para que las personas escuchen? Predicarles, hablarles. Yo quiero preguntarles en este momento, por favor, así sinceramente, ¿cuántos de ustedes me pueden decir en este momento están actualmente comprometidos en hablarle a su gente, a su persona, a sus amigos? Que no desperdicien la oportunidad de hablarle a alguien en algún momento. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que nunca han escuchado de ustedes, directamente de ustedes, el mensaje de salvación? Seamos sinceros. Que ustedes dicen, mi familiar nunca ha escuchado de mí. Ha escuchado a otros, pero de mí nunca ha escuchado. ¿Sí?
¿Cómo solucionamos ese problema, hermanos? Ellos no han oído. A veces yo pienso y digo, mucha gente me dice, ore por mí, porque mi papá o mi mamá pueden escuchar el mensaje del evangelio. Y digo, ¿dónde viven? Aquí mismo en la ciudad. ¿Y por qué nunca les has hablado? Oh, es que ellos no van a escucharme a mí. Ponemos un montón de pretextos para decir por qué no hemos hablado a la gente más cercana a nosotros. Dicen que cada persona tiene por lo menos en toda su vida 100 contactos directos, muy cercanos. Y yo creo que eres responsable en toda tu vida de que conoces a Cristo por esas 100 personas. Eres totalmente responsable de ellos. Así que entonces, ¿qué vas a hacer? Porque si el primer problema para que una persona invoque el nombre del Señor es no cree, y se soluciona oyendo, y el segundo problema es que no oyen, entonces viene el tercer problema. ¿Cómo se soluciona el problema de oír? Pablo no lo dice, vamos adelante. ¿Qué dice enseguida? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Fíjense, el primer problema para invocar el nombre del Señor está en el corazón, no creen. El segundo problema está en ¿dónde? Porque no pueden creer porque no han oído. El tercer problema, no pueden oír porque no hay quien. ¿Y en dónde está el problema? En la boca. En la boca. No hay quien les predique. No hay quien les hable. Deme 5 razones por las cuales no hablamos de Cristo. 1, pena. 2, rechazo. Miedo al rechazo, ¿verdad? ¿De quién? De nosotros mismos. ¿Qué decimos? No van a creer. ¿A qué les digo? No van a creer. ¿Otra? Egoísmo. ¿Cómo lo manifestamos eso? ¿Por qué? Estamos tan bien cómodos en nuestra iglesia, con todo lo que hacemos, con todo lo que está ahí, como la iglesia de Jerusalén, bien, todos creciendo, todos participando, nadie tenía necesidad, todos compartían entre ellos, estaban perfectamente bien. El Señor dijo, no, el plan era salir de aquí, y se quedaron ahí establecidos por mucho tiempo. El Señor dijo, pues vengan a persecución para que entonces salgan. ¿Otro? Hermano. Y mejor ni hablo, ¿verdad? Porque doy mal testimonio. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Otra razón? Estamos tan ocupados, ¿verdad? Tan ocupados. Falta de amor. Porque pensamos que tenemos que ser capacitados para hablar mejor. Pero los ejemplos bíblicos es que la persona que creía en Cristo inmediatamente, es más, que dijo Andrés, dijo, hemos hallado a Natanael, ¿verdad? Le hizo, hemos hallado al Mesías, y dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Pues yo dije, él no sabía ninguna cosa, no podía explicar. Además dijo, simplemente ven y ve. No estoy tan capacitado en este momento como para explicarte si sí o no, o ir a las escrituras. Simplemente ven y ve. ¿De qué? Sí, bueno, también malentendimiento, no, todo eso. Bueno, puede haber muchas causas. ¿Cómo se soluciona este problema? Hermanos, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Primer problema, ¿está dónde? Segundo problema. El tercer problema, la boca. Cuarto problema. Vamos. ¿Qué dice? Bueno, no dijimos hace rato el problema, ¿verdad? ¿En dónde estaba? En el corazón, en el oído, en la boca, y en este que vimos ahora,
los pies, porque no hay quien les predique, no hay quien vaya. Entonces estamos en este problema, no hay quien vaya y les predique, ¿sí? El problema está en los pies. Podemos poner multitudes de cosas, pero no queremos ir, no queremos ir. Cuarto problema, ¿cómo dice el texto? ¿Y cómo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Fíjense, si el primer problema está en el corazón, el segundo en el oído, tercero en la boca, el cuarto en los pies. El quinto problema, ¿cuál es? ¿Dónde está? Una parte muy importante de cada hombre. ¿En dónde? Por encima del corazón y por encima de la boca, el problema más importante es la billetera, el bolsillo. Ahí está el problema. ¿Cómo irán? Hablando de la obra misionera, ¿cómo va a ir gente? ¿Cómo hay gente aquí de la iglesia de Bogotá, con Viva, a abrir más obras en todo Colombia? Porque quieren por lo menos llenar su país del evangelio, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? En Ecuador, en Perú. Pero ¿cómo van a ir si no fueren qué? Enviados. Aquí el problema es el dinero. Claro, ustedes pueden decir, bueno, aquí enviados quiere decir que nosotros los enviamos. Como dicen aquí en Bogotá, siga. Quiero ir siga. ¿Cómo dicen así? Yo creo que así dicen, ¿no? Quiero ir a la obra misionera, siga, vaya. Sí, lo mandamos, ahí va. Pero realmente el problema está ahí, miren. Al último, el apóstol Pablo llega al meollo del problema. Allá dicen en México muy coloquialmente, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Aquí, ¿cómo dicen? También, porque puedes pedirme lo que quieras, que vaya, que participe en la iglesia, que haga esto, aquello, pero, y te hago todo lo que quieras y te puedo poner pretextos, pero cuando se trata de dar para que vayan, ahí no, ahí ponemos tantos pretextos. Este es un problema grave. Miren, les comparto la magnitud del problema en México respecto de esto. Somos alrededor de 250 iglesias de nuestro compañerismo. De esas 250 iglesias, 150, por lo menos una vez al año, envían una ofrenda misionera. Por lo menos una vez. De 250, por lo menos 150, una vez al año envían una ofrenda misionera para la obra misionera. Pero de esas 150 iglesias, 70 son fieles cada mes, enviando su ofrenda misionera. Pero de esas 70, 10 sostienen el 70% de todo el presupuesto de la obra misionera. Recogemos aproximadamente 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos anuales en México para la obra misionera, que es como $250,000, más o menos. Pero esos $250,000 lo aportan entre 10 iglesias, la mayor parte. ¿Cuál es el problema de tantas iglesias que podemos llegar a tener y no podemos hacer más obra misionera y mandar más misioneros? Ahorita tengo en fila, tengo ahí esperando que podamos enviarles para tener presupuesto para ellos. Tengo a un hermano que quiere ir a África, tenemos un hermano que quiere ir a Europa. Y le digo, bueno, sí, vamos adelante, vamos a ponerle una oración, estamos en ese proceso, pero le digo, va a ser muy difícil porque en el momento, nada es imposible para Dios, pero hablando humanamente va a ser algo difícil porque no hay tantas iglesias participando con su ofrenda misionera. No la hay. Necesitamos más iglesias que se comprometan, que se unan en estos proyectos. Necesitamos más gente queriendo oír y llevar el mensaje del evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que
no tenemos, no podemos, que nuestra iglesia necesita. Y estoy investigando el sentir de muchas iglesias, y estas son algunas respuestas. Cuando les pregunté por qué no participan más, o por qué no participan por lo menos algo en la obra misionera, por qué no se unen con nosotros en ese sentir. Se unen para reunirse, para capacitarnos. Nos reunimos tantos pastores para poder tener compañerismo como ustedes aquí, pero ¿por qué ustedes, hablando directamente con ellos, con algunos que tengo confianza, por qué no participan? Y vean algunas respuestas que algunos de ellos me dieron. Bueno, somos tan poquitos nosotros que no podemos hacer mucho por la obra misionera. Tenemos una congregación tan pequeña, ¿qué podemos hacer? Fue alguna de las respuestas. Otros dijeron, tenemos tanta necesidad, incluso más que muchos de esos misioneros. Otros me dijeron, cuando hayamos satisfecho nuestras propias necesidades, acabar de construir el auditorio, los salones, equiparlos bien, comprar un transporte, arreglar bien el sonido, el equipo de proyección, las mejores bancas, todo eso, entonces comenzaremos a apoyar la obra misionera. ¿Sí? Y ahí van a buscar todavía más cosas. Otros me dijeron, si doy a la obra misionera, como pastor hablando, invito a mi iglesia a dar para la obra misionera, no habrá para mi sueldo ni para un aumento en el futuro. Sincero, la verdad, apenas me pueden pagar y quieres que envíe a la obra misionera, no me van a poder pagar a mí ni aumentarme en un futuro. Otros dijeron, si damos para misiones no nos va a alcanzar para suplir necesidades de la iglesia. Otros dijeron, sí creo en la obra misionera, pero todo. Y no participamos. Finalmente, en una visión muy pragmática de la obra misionera que el apóstol Pablo da, todo se reduce a un hombre no puede invocar el nombre del Señor porque en las iglesias hay miembros y pastores que tienen el dinero en su bolsillo y no quieren dar. ¿A eso llegó el apóstol Pablo o no? No invocan porque no creen, y no creen porque no oyen, y no oyen porque nadie les predica, y nadie les predica porque nadie es enviado, está siendo enviado. Mi pregunta aquí es, ¿cuántos estamos siendo, cuántos pastores aquí hay? Por favor, ¿cuántos pastores aquí hay? Pastores de una iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos misioneros estamos enviando? Enviando. Ok, también apoyando. En todas las posibilidades. ¿Qué tan comprometidos estamos con la obra misionera? Mi pregunta es, ¿por qué no comenzamos a pedirle al Señor, Señor, está bien, yo estoy apoyando, yo estoy orando, estoy enviando lo que puedo, pero ¿cuántos no podemos decirle aquí, pastores, Señor, ayúdanos a que comience a salir alguien de nuestra iglesia a abrir nuevas obras en nuestra propia ciudad, en nuestro propio estado, en nuestro propio país, y si quiere, Señor, fuera del país? Y el problema que se van a presentar al final, ¿cuál va a ser? No hay para enviarlos. No hay para enviarlos. ¿Cómo arreglamos esto, hermanos? ¿Cómo arreglamos esto? Posiblemente, digamos, el pastor pide para la ofrenda misionera, pero se lo guarda. Pues supuestamente, ¿no? Porque lo que es de Dios y lo que es de César es de César. No sale de la iglesia, sino de la ofrenda directa del creyente. Ajá. Ahí está cometiendo doble, no sé cómo llamaría. Puede ser, esos casos. Pero, ¿cómo lo solucionamos? Dicen en México, orando y dando. ¿Cómo dice? Orando y con el mazo dando. A ver, hermano.
¿Ok? Pero si seguimos pensando a largo plazo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo pensaba un tiempo así. Y hace 8 años, cuando Juárez habíamos solamente 3 iglesias y nosotros teníamos la carga de pagar casi la mayor parte del sostenimiento de 4 misioneros y 4 pastores en la iglesia, nos era imposible comenzar más obras en Juárez. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperarnos más tiempo? A mí se me acaba el tiempo. A mí se me acaba el tiempo de vida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces comenzamos a retar en la iglesia, sí enseñarles la palabra, pero la necesidad urgente de lo que tenemos que hacer. Y comenzar a saber que Dios sí realmente tiene en el corazón de muchas personas ese llamado, pero a veces los pastores lo retenemos. Espérate, piénsalo más, tranquilo, piensa las cosas bien. Prepárate más, Dios te va a utilizar mejor. Yo no estoy en contra de la preparación, pero a veces cuando ya alguien ha sido convicto por el Espíritu Santo de salir y dejar todo, los retenemos, los guardamos, los tenemos ahí. Y ahí veo un problema grave, porque si lo hacemos a largo plazo, ¿cuántos años tenemos ya haciendo esto a largo plazo? No estoy diciendo que no podamos enseñar, y debemos hacer eso, como dice el hermano, ¿cuál es tu nombre? Sí, enseñar y poner todo eso en un proceso, pero ese proceso debe ir avanzando y dando resultados inmediatos, prontos, a medio plazo, porque el tiempo se nos acaba, hermanos, se nos está acabando. Pregunté a nuestro hermano aquí de Colombia, me dicen que solamente hay una iglesia en Colombia del mismo grupo. ¿Cuántos departamentos hay en Colombia? 32. ¿Cuántos aquí de la iglesia de Conviva están? Levanta su mano, por favor. Ahora, por favor, manténganla arriba, estas manos de Colombia aquí. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a orar por uno de esos estados? Si tú no estás dispuesto, baja tu mano. Yo quiero orar por un estado de aquí de Colombia, o un departamento de Colombia. ¿La mantienes todo ahí? ¿Cuántos de ustedes comprometidamente dicen, en algún momento de mi vida, no solamente voy a orar, en algún momento de mi vida, voy a comenzar a pensar en ir a conocer ese departamento, quiero ir a conocerlo, para orar más específicamente por eso? Si tú no estás comprometido, baja tu mano. Tercero, no lo bajes, manténlo aquí, porque no te debes de cansar en eso. ¿Cuántos de ustedes no solamente en algún momento de su vida irán a algún departamento de Colombia, sino dicen, estoy dispuesto a que si alguien quiere ir a ese estado, yo me comprometo con mis recursos, sacrificialmente, a apoyar para que alguien vaya a ese lugar? Si no estás comprometido con eso, baja tu mano. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo sé lo que Dios quiere, no puedo hacerme para ningún lado, no puedo eludir esto, no puedo hacerme para ninguna parte? Si ya te cansaste de la mano, no la bajes, porque si ya te cansaste ahorita, imagínate lo que va a hacer en años. Por favor, ¿cuántos de ustedes dicen, yo estoy dispuesto a orar, a dar, pero si Dios quiere, si Él quiere, no solamente yo, pero si Él quiere y me toca mi corazón y me dice, yo quiero que tú vayas, yo lo quiero obedecer? Si Él me dice a mí específicamente, manténlo ahí en tu mano. Y si tienes tu mano levantada, por favor, te quiero pedir que te pongas de pie para orar en este momento. Por favor, ponte de pie. Los que mantuvieron su mano levantada en ese sentido. Ahora hablé de Colombia, pero también hablo de otros que están fuera de Colombia. Por favor, es un momento muy especial este momento. ¿Cuántos que están fuera, que no son de Colombia, de otro país, también dicen, yo quiero hacer lo mismo proceso? Y aquí está también, me levanto, compromiso delante del Señor, en mi propio país.
Me gustaría que oráramos, por favor, todos, de todo corazón en este momento. Con todo tu corazón, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana: el problema no es que yo no sepa, Señor, yo sí sé lo que tú quieres que yo haga. Y quiero hacerlo. Si es orar, voy a orar. Si es ofrendar, para eso lo voy a hacer. Pero si es ir, también lo haré, Señor. Te voy a pedir que hagas otro movimiento más de compromiso delante de Dios. Tú dices: yo estoy realmente convencido de que Dios quiere hacer algo conmigo. No estoy del todo seguro, pero sí sé que Dios quiere hacer algo conmigo, con mi vida. Y necesito el apoyo en oración. Necesito que me ayuden a orar. Aparte de tú que estás aquí en este momento de pie, te pido que des un paso más. Y si tú estás convencido de que Dios quiere hacer algo contigo, no sabes exactamente qué, pero sí estoy seguro que Dios me está hablando específicamente en mi vida, en un compromiso más directo, yo te pido, por favor, que salgas de tu lugar y vengas aquí al frente para hacer una oración contigo en este momento. No todos tienen que hacerlo, solamente que tú sepas que así es, que Dios quiere algo contigo. Antes de orar, quiero pedirte a ti, hermano, que estás aquí al frente, como también a todos ustedes que están ahí. Esto es cuestión de llamamiento, esto es soberanía de Dios. Él pone a quien llama y tú solamente responde. Pero quiero pedirte lo siguiente: da un paso más todavía. Que no termine este día, por favor. No termine este día sin que tú vayas con tu pastor o con alguien que te acompaña y le comentes de tu decisión y le digas que ore por ti, que tú estás deseoso de obedecer a Dios, pero que no termine este día, por favor. No te vayas a enfrascar tanto en los juegos, en la comida, en el compañerismo, y se te olvide esto. Ve y compártelo, por favor, con tu pastor, con el líder de tu iglesia o con alguien, y que oren por ti. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos, Padre, porque no somos nada en este mundo, Señor, nosotros en sí mismos. Lo necio del mundo, lo menospreciado, lo vil, te ha placido escoger, Señor, para que por la locura de la predicación mucha gente pueda conocer a Cristo. No sabemos nunca, Señor, la trascendencia de estos actos ni de estas decisiones hasta que estemos en el cielo. Yo te pido por cada uno que está aquí presente, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo les llene de una convicción profunda y les arraigue, Señor, en ese deseo, a tal manera que no puedan estar tranquilos, ni su corazón pueda estar satisfecho, Señor, hasta que no comiencen a hacer tu voluntad específica en su vida. Guárdales, Señor, capacítales, dales valentía y decisión. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga, hermanos. No,